Bueno, vamos nosotros a continuar en este recorrido precioso que estamos haciendo rumbo a una preciosísima celebración que es la celebración de Shavuot. Hoy nosotros estamos contando nuestro quinto Shabbat de la cuenta del Omer. Y nosotros hemos estado hablando y estamos iniciando este servicio con uno de los atributos que está orando y manifestando el rey Samuel, y digo orando y manifestando porque efectivamente los está orando y usted se va a dar cuenta de ello. Y para esto vamos a ir nuevamente al primer libro de Crónicas, si usted desea acompañarme o si desea allí seguir la lectura en su corazón, en su mente, no hay ningún problema. Primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 11. Recuerde usted entonces que está orando nuestro amado rey David y comienza a exaltar esos atributos del eterno Dios y comienza diciendo: tuya, oh Yahvé, es la grandeza y el poder, el esplendor y la perpetuidad. Eso las hemos abordado en estos Shabbat anteriores. Y dice, y la autoridad, la palabra que está allí como autoridad es la palabra Hod. Y esta palabra Hod tiene una particularidad y es que tiene muchísimos significados preciosos. Pero vamos a hablar un poquito o vamos a leer un salmo que nos habla de este Hod, de esta autoridad. Pero continúa diciendo nuestro amado rey David, el honor, porque todas las cosas que están en los cielos, ¿en dónde? Los cielos, ¿arriba o abajo? Si usted no, arriba o abajo. Ok. ¿Asciende o desciende? Asciende. Dije que lo hice al revés porque hace 8 días pasó algo bastante curioso. Entonces, todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son del Señor, son tuyas. Tuya, oh Yahvé, es la exaltación o la elevación, porque tu reino está sobre toda cabeza. ¿Cuántos quieren grabarse la palabra reino? Porque vamos a hablar un poquito de esto, aunque vamos a continuar con esta serie de enseñanzas, pero vamos a hablar un poquito de esto. ¿De qué palabra? Reino. ¿Ustedes creen que el reino funciona con normas? ¿O es una anarquía? ¿Cierto? Es una anarquía en donde, ¿qué pasa en las anarquías? Ok. Entonces, la palabra que vamos a meditar es la palabra. No, ahorita, de acuerdo a los atributos que estamos viendo, vamos a hacer de cuenta que nadie dijo nada. La palabra que vamos a meditar ahorita es la palabra Hod, ¿cierto? Hod, que es la palabra autoridad. Y quiero que vayamos al Salmo 104, por favor. Salmo 104, yo creo que si mientras usted busca el Salmo 104, si alguien viene de fuera de Boyacá, no va a creer el sol tan terrible que está haciendo en este momento. Está haciendo un sol, nos estamos derritiendo por acá, pero bueno, bendito sea el Señor. Salmo 104, versículo 1. ¿Estamos ahí? Salmo 104, versículo 1. Dice la palabra del Señor: bendice, alma mía, a Yahvé. Bendice, alma mía, a Yahvé. Yahvé, Dios mío, mucho te has engrandecido. Te has vestido de Hod. Ahí está la palabra Hod. No sé qué dice gloria, pero gloria, de hecho, gloria no es la palabra que está allí en hebreo, sino que está la palabra Hod. Hod. Te has vestido de autoridad y de magnificencia. El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento, el que hace, ¿qué dice este versículo 4? ¿Qué dice en su pregunta? ¿Todas las versiones que ustedes tienen dice vientos? Porque esto lo vamos a estar abordando. Yo sé que después de Shavuot vamos a continuar haciendo un extensivo lo que estamos aprendiendo acerca del Espíritu del Señor. La palabra que está allí es la palabra
ruach, pero en plural. El que hace a los espíritus sus mensajeros. Usted lo puede buscar si desea en un diccionario bíblico. El que hace a los espíritus sus mensajeros. ¿Ustedes creen eso? Y a las flamas de fuego sus ministros. Damos gracias al Eterno, señora. Sus sirvientes, de servidores, ¿no? Hermana Marlene, de servidores. Y me gusta esa versión porque a veces encontramos una arrogancia en algunos sitios en donde se dice, el Señor me llamó al ministerio. Pues el Señor me llamó a ser su sirviente, a ser su servidor. Entonces, allí no hay arrogancia, no tendría que haber arrogancia alguna. Amén. Vamos a continuar nosotros hablando de lo que hemos venido, de lo que yo creo y siento que el Señor nos ha venido dirigiendo a través de su Espíritu. Desde nuestra celebración del Omer Reshit, de la primera gavilla, estuvimos celebrando nosotros la resurrección del Mesías, entendiendo que quién fue quien le resucitó, quien le vivificó. El Espíritu del Señor, el Espíritu Santo, el Espíritu de santidad, el Espíritu del Santo. Y lo que estamos haciendo es entender el obrar del Espíritu del Señor conforme a, no conforme al mito, porque si es conforme al mito, y ahorita les voy a poner de presente, dicen los abogados algo, y usted me va a decir si sí es correcto eso que yo le voy a poner a usted de presente, o si definitivamente nos asustamos y decimos qué es lo que está pasando en las iglesias, ¿ok? En Efesios 4:9 estábamos mirando este texto, no voy a repetir lo mismo que hemos estado hablando, pero sí quiero leer el texto, ¿le parece? Porque si no, me voy a sentir como que estoy haciendo un monólogo y lo que quiero es que revisemos la escritura. Efesios 4:9 dice la palabra, ¿ya estamos en Efesios? Y eso de que subió, estamos hablando de la obra del Mesías, amén, de la ascensión, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había, ¿qué? Descendido, ¿se acuerdan? Ascender, y por eso hablábamos acerca del concepto de ascender para arriba y descender para abajo. Y entonces alguien dirá, pero esa Jimena, ¿cómo se le ocurre decir subir para arriba, bajar para abajo, entrar para adentro, salir para afuera? Pero es que en el contexto bíblico nosotros tenemos que mirar las cosas así, en el contexto hebreo. ¿Se asciende hacia dónde? Hacia arriba. ¿Y se desciende hacia dónde? Se desciende hacia abajo. Y lo que está diciendo el Señor, y lo que está diciendo el apóstol Pablo, lleno del Espíritu del Señor, es lo siguiente. Eso de que ascendió, ¿para dónde? Para arriba, y me voy a poner harto reiterativa en estos días. Esto de que ascendió, ¿qué es también sino que descendió primero a las partes más profundas de la tierra, ¿recuerda usted? Y dijimos hace 8 días lo siguiente, ¿en dónde vamos a encontrar la explicación de este texto para no comenzar a enseñar tradiciones de hombres, para no comenzar a enseñar mitos, ni leyendas, ni cosas salidas de los cabellos? ¿A dónde tenemos que acudir nosotros? A la Escritura, porque la Escritura finalmente se interpreta por sí misma. Obviamente el Espíritu es el que nos lleva a toda verdad. Y allí acudimos nosotros a la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículo 1, misma que por favor le pido que usted busque. Tranquilos que no vamos a repetir lo mismo de hace 8 días, pero necesito el asidero bíblico. Necesito ir al texto bíblico. Filipenses 2, 1, por favor. Padre amado, ¿listos? Por tanto, si hay alguna exhortación en el Mesías, si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completen mi gozo, sintiendo lo mismo. Recuerda que decíamos imposible o posible. ¿Cuántos casados hay acá que tienen a sus esposas en este momento? Ok. ¿Y quiénes las tienen presentes en este momento? Ok. Hermano Carlos Rojas,
¿Su merced en este momento está sintiendo lo mismo que la hermana Arelis? Ok, entonces eso no dice, pero ¿cómo así? ¿Cierto? Mami, ¿ustedes por qué se ríen? Yo no entiendo. ¿Por qué se ríe de sus papás, Andrea? Es molestando. Fabito, ¿su merced en este momento está sintiendo lo mismo que está sintiendo Vivi? ¿No? Y no sabemos ni siquiera Vivi qué está pensando en este momento. No lo sabemos. No, pero yo sé que es algo bueno, es algo agradable porque estamos en Shabbat, ¿cierto? Mi papá y yo dicen que nos parecemos mucho. Dicen, no sé si sea cierto, pero dicen que nos parecemos mucho. ¿Ustedes creen que yo sé lo que está pensando mi papá en este momento? Tengo un indicio que le voy a decir de para abajo en la casa, pero yo no sé lo que él está sintiendo en este momento. Y entonces nosotros miramos acá, ¿cómo así? ¿Cómo así que sintamos lo mismo? Completos ni gozo sintiendo lo mismo. ¿Es posible acaso sentir lo mismo? Teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y entendíamos que para que esta parte del consejo del apóstol Pablo se cumpla, lo primero que nosotros tenemos que hacer es tener una unidad con la Escritura, amada congregación, porque todos los que estamos acá somos diferentes. Unos hablan más, otros son más callados, unos se ríen más, otros somos más serios. Hubo un momento de mi vida en donde yo ya estaba pastoreando, no acá en Palabra Verdadera, yo ya estaba ejerciendo, no me gusta decir la palabra liderazgo, pero digámosle liderazgo, en donde a veces a mí me tocaba asomarme, estaba en la iglesia y me tocaba, o estaba en algún lugar compartiendo con creyentes y me tocaba, usted no me lo cree, pero así fue, me tocaba asomarme al espejo a ver qué cara estaba haciendo, porque yo era muy seria, supremamente seria. Entonces, si estaba muy seria, me veo como si estuviese de un genio terrible. Terrible, me veo de un genio, pues no es que yo sea mal genia, ya no. Pero entonces me tocaba revisar qué cara estaba haciendo, qué gestos, porque a veces la gente como que esta está de un genio impresionante. Pero amados, hay otros que no, hay otros que todo el tiempo son un sonrisal. Y uno dice, pero ¿por qué se ríe a cada rato, no? Y entonces los que somos muy serios con los que se ríen a cada rato como que nos miramos de reojo y como que... ¿no? ¿Cómo es posible que siendo tan diferentes el apóstol Pablo nos diga que sintamos lo mismo? Porque es que es el espíritu, porque introvertidos, extrovertidos, serios, sonrientes, tenemos los que hemos creído en Yeshua conforme a la Escritura, tenemos su espíritu y al tener su espíritu tenemos la unidad en la Escritura, amada congregación, porque a todos nosotros el mismo espíritu, que es el espíritu nuevo, que es el espíritu de la promesa, el mismo espíritu nos está llevando a la misma verdad absoluta que se llama Yeshua Mesías, el cual solo vamos a conocer nosotros a través de la Escritura. ¿Recuerda usted que eso lo vimos? Tal vez no explicado así, pero lo vimos. Amén. E hicimos la pregunta, ¿cómo hacemos para saber si estamos en una congregación llena del Espíritu? ¿Recuerda usted? ¿Cómo hacemos para saber si estamos en una congregación llena del Espíritu, amados? ¿Cómo hacemos? Exacto. Y el sentir de nuestro amado Mesías, ¿cuál era? La obediencia al Padre, hermana Carmen. La obediencia a la palabra. Una iglesia, una congregación llena del espíritu de la promesa, ¿qué hace? Obedece su palabra, obedece sus mandamientos. Porque para eso vino el espíritu del Mesías. Por eso aprendemos a no apartar, a esforzarnos y a ser valientes. A no apartarnos ni a izquierda, no, ni a izquierda, ni a derecha. Que eso fue lo que le dijo el Señor a Josué, a Yehoshua, ¿no? Esfuérzate y sé valiente. Entonces, si yo le digo a una persona que es esforzada y valiente, es porque se está esforzando y está siendo valiente, Hazak Behematz, esforzado y valiente, obedeciendo la Torah, obedeciendo a los mandamientos. No porque aguanta palo en la casa del marido, no.
No, 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 es que a veces a cualquiera le dicen, no, hombre esforzado y valiente, y no obedece los mandamientos. El esforzado y el valiente es aquel, como Josué, que se esfuerza por obedecer los mandamientos. Amén. El Espíritu Santo, el Espíritu del Mesías entonces nos lleva a toda verdad, a toda verdad, a toda verdad. La gente, fíjese, hoy la gente se pelea muchísimo. Nosotros somos una congregación movida por el Espíritu Santo, somos llenos del Espíritu Santo y tenemos la sana doctrina, tenemos la sana doctrina. Y uno dice, bueno, esperen, hagamos un alto en el camino. Porque si usted presta atención, todo el mundo dice que tiene la sana doctrina, ¿no? Yo tengo sana doctrina, yo tengo sana doctrina. Cuando yo comencé en los caminos del Señor, a mí me decían, Jimena, siempre busque una congregación de sana doctrina. ¿No le dijeron a ustedes? A todos nos han dicho, ¿o no? ¿Nunca les dieron ese consejo a donde estaban? Claro, claro. Y yo era muy chiquita, yo era jovencita. Entonces yo, bueno, sana doctrina, sana doctrina. Y decían, sana doctrina es que enseñen esto, esto y esto. Que enseñen esto, esto y esto, esto y esto y esto. Ok, que enseñen esto, esto y esto. Y cuando me voy a mirar el credo romano, católico romano, son muchas cosas que están allí en el credo católico romano. Ese lo leemos así como un mes, tal vez, no me acuerdo, ¿no? Y son muchas cosas, entonces yo dije, bueno, todo el mundo dice tener la sana doctrina. ¿Qué es la sana doctrina? ¿Y por qué es sana? ¿Y por qué es sana? ¿Hay doctrinas enfermas? ¿O hay doctrinas que enferman? Sí. Claro que sí. Su palabra es sanidad y medicina, ¿no? La palabra del Eterno es sanidad y es medicina. ¿Cómo hacemos para saber lo que es la sana doctrina a la cual nos lleva el Espíritu del Mesías? Porque eso tiene que ver, eso sí no lo vimos hace 8 días. ¿A quién le preguntamos? Revisamos por Google el credo apostólico romano. ¿Qué hacemos? ¿A quién le... Vamos a la misma palabra, a 2 Timoteo capítulo 4. No vaya a perder de vista lo que estamos viendo, no lo que hemos estado hablando, por favor. 4, hermanita Marlene, 2 Timoteo 4. Quiero permitirme leérsela en la versión contextualizada. ¿Usted me permite leerlo en la versión contextualizada? Ahí usted tiene también, siga su lectura. 2 Timoteo 4. 2 Timoteo 4, versículo 1 en adelante. ¿Listo? Por esto que vamos a leer, amados, esto que vamos a leer es una advertencia que hace el apóstol Pablo de lo que va a suceder antes que el Mesías regrese. Usted me va a decir si estamos así o no estamos así. ¿Le parece? Versículo 1. Mire lo que dice la contextualizada. Te comprometo en juramento en presencia de Dios y de Yeshua Mesías. O sea, te comprometo a ti en juramento en presencia de Dios y de Yeshua Mesías, quien juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques conforme a qué. Excúseme, ¿cuál palabra? ¿Ustedes creen que en esta época ya se había hecho la división por este señor Marción de Sinope de Antiguo y Nuevo Testamento? O sea, ¿a qué palabra se está refiriendo? ¿A qué palabras? A la que llaman, a la Tanakh. Torá, profetas, escritos. ¿A qué es lo que está instando bajo juramento? Bajo juramento. ¿Alguien ha tomado juramento ante un juez de la República en alguna audiencia? ¿Y su merced ha dicho mentiras o la verdad? La verdad. ¿Por qué? Porque hay un togado. Hay un togado. Cuando ellos entran con su toga negra, a uno le tiemblan las rodillas. Se pone uno de pie. Por favor, póngase de pie, el doctor, el juez, y uno, ay, preséntense, y uno le tiembla la voz cuando, aprenda, Alex, a usted le tiembla la voz cuando prende el micrófono. Yo casi daño un micrófono una vez, así, porque da susto, da miedo.
Si los jueces terrenales infunden ese temor y ese respeto, ¿por qué creemos que el juez de vivos y muertos nos va a pasar todo? Él nos pasa todo. No te preocupes que mi hijo murió por ti. Ay, no te preocupes que mi hijo murió por ti. Con más razón, amados, con más razón. Es que yo veo tanta ligereza, tanta cosa que digo, pero no les da ni pena. Descargué un video de TikTok que se lo voy a mostrar. No sé si alcancemos antes de Shavuot, pero si no me alcanza el tema, pues nos vamos después de Shavuot. Hablando acerca de cuando el Espíritu del Eterno Dios vino como paloma, revoloteando sobre el Mesías. Hay una explicación de todo esto. Y descargué el video, lo tengo en el celular, el que quiera se lo puedo pasar si quiere. Yo no sé cómo había una señora llamada disque pastora. Y es que eso me da mal genio porque por ellas es que tenemos mala fama. No sé de dónde apareció una paloma. No sé si fue que la metieron, no sé. El caso es que de alguna manera esa paloma, o ese suro, no sé qué era, descendió. Mire, a mí mi mente comienza a volar. Yo no sé, por ahí algún alpistico por ahí. Y descendió aleteando. Se lo voy a mostrar si usted quiere. Al final, dígame, Jimena, páseme ese video. Aleteando. Y al cabo de unos segundos resultaron aleteando las dos. Así, al final. Y lo digo así porque así pasó, si usted quiere. Por eso, acá tengo la evidencia, acá la tengo. Yo no hablo sin evidencia o si no me meto en un lío. Y zapateando. Y decía la llenura del Espíritu. Y a mí me da un dolor. A mí me da una tristeza, Ala. ¿Cómo osan rebajar al Espíritu del Santo a esos shows tan bajos? Cuando Él lo que hace es llevarnos a toda verdad, al testimonio de Yeshua. Lo vamos a estar viendo. Él no habla por su propia cuenta. Lo que oye al Padre es lo que nos habla. ¿En dónde quedé? Cierto que estoy en la versión contextualizada. Que prediques conforme a la palabra. Insiste en ello dentro del buen tiempo señalado y aún por fuera del tiempo señalado. Amonesta. ¿A cuánto les gusta que los amonesten? ¿A cuánto les gusta que los amonesten? A mí sí. Claro, pero toca con pinzas hablarles, no creo, porque acuérdense lo que hablamos de la amonestación, que es con amor y conforme a la Escritura. ¿A cuánto les gusta que los amonesten? A mí sí me gusta que lo hagan. Claro que sí. Reprende, pero no de reprende y echo fuera, no, reprende porque es conforme a la Escritura. Exhorta y enseña con toda paciencia. ¿Con qué? Con toda paciencia. Porque vendrá un tiempo cuando no aguantarán, ¿qué? La sana enseñanza, la sana doctrina, que es con base en ¿qué? En la palabra. Ojo a eso. La sana enseñanza, sino que teniendo deseos de cosquillitas en los oídos. ¿Puedo hacer una pregunta acá? ¿Cuántos han tenido mascotas? Ok, listo. ¿Alguno de ustedes le ha rascado la oreja a un perrito detrás? ¿Qué hace? Se queda dormido. O bueno, de pronto, no hablemos de perros. Entre los casados tal vez no se han rascado así la cosquilla, ¿no? Pues yo tengo que hablar de los casados, porque si hay algún soltero que me toca amonestarlo. Voy a molestarlo aquí. ¿Quién me le está haciendo cosquillitas? Entonces esa comezón de oír se traduce como esa cosquillita así. ¿Y qué pasa cuando se lo agarran así? Hay personas que les cogen el cabello, nada más les cogen el cabello, ¿cierto? O así.
Eso es lo que pasa, mire, sino que teniendo deseos de cosquillitas en los oídos, que les adormezcan así, que les hablen lindo, los bebés, yo a mis hermanas y a mis sobrinas, bueno, a una de mis sobrinas, le hacía así, y así le hago a mi gato también y se duerme así, ¿cierto? ¿Ok? Y así están buscando predicadores que les hagan así. Acumularán para sí mismos, buscando quien les haga cosquillitas en los oídos, acumularán para sí mismos maestros conforme a sus propios deseos. Conforme a si el deseo de todos fuera el arrepentimiento y regresar a la obediencia a la palabra, qué bendición. Pero el deseo de muchos es hacerse millonario. Y eso es lo que está enseñando. Es increíble cómo en estos tiempos, en lugar de apercibir al pueblo, se está enseñando a hágase millonario. Y apartarán el oído de la verdad. ¿Qué harán? Apartarán el oído de la verdad. Apartarán el oído de la verdad y serán extraviados por los mitos, por las fábulas, creo que dice. ¿Cuántas fábulas hoy uno escucha? A continuación, también tengo el material, también tengo la evidencia. A continuación, quiero leerle unos pocos segundos de una entrevista que le hicieron a alguien que usted conoce, que no es colombiano, que es muy conocido. Y me voy a tomar el atrevimiento de leerlo y usted al final hace un diagnóstico con base en la escritura si es que el espíritu del Mesías mora en usted. ¿Le parece? Voy a leerlo incluso y tal vez esta persona pues emplea algunas palabras pues que no son de pronto la forma correcta de hablarlo, pero voy a leerlo así, ¿listo? No es de Colombia, pues para que no digan que es que está tirando al fulano, no es colombiano. Está diciendo él, póngale atención, a veces no me escuchan en público hablar mucha doctrina, porque también quiero aprovechar a decir que respeto la audiencia. La audiencia nuestra en medios son ovejas de muchos otros pastores. Entonces, yo procuro no ir a la doctrina, porque eso es de cada quien. Sí. Y es una persona que tiene un programa y que es centroamericano. Y tiene un programa y eso, mejor dicho, full gente. Pero a mí me llama la atención cuando dice, yo procuro, por respeto, no enseño doctrina. ¿Por respeto a quién? ¿Por respeto a quién? ¿Por respeto a quién? ¿Por respeto a quién? ¿No? Yo procuro no ir a la audiencia. A la audiencia. Las cosquillitas. Yo procuro no ir a la doctrina porque eso es de cada quien. ¿La doctrina es de cada quien? ¿La doctrina es de cada quien? Del Padre. Por eso es importante el espíritu del Mesías en nosotros para no salir diciendo estas cosas. Entonces yo procuro no ir a la doctrina porque eso es de cada quien, sino a la fe, a la esperanza, a la práctica, a la filosofía bíblica, ¿verdad? Y ahí sonríe. Yo, filosofía bíblica. Eso ni Salomón, ¿no? Que era filosofía bíblica. A la esperanza. Una vez yo estaba enseñando mientras llegaba el pastor a esa congregación. Yo estaba enseñando. Cuando él llegaba me tocaba entregarle el micrófono, ¿no? No se sabía que hora llegaba. Y una vez le entregué el micrófono y se acerca y me dice, no me los asustes. Estaba enseñando lo que es la Biblia. Tal vez no tenía el entendimiento de la Torah, pero me dice, no me los asustes. Yo solo estaba enseñando lo que el Señor estaba hablando. ¿No me los asustes? No me los asustes. Así me dijo. No me los asustes, me dijo. Yo dije,
Yo siempre he respetado la autoridad, pero me senté y dije, perdón. Y continúa, aunque en esta damos la teología bíblica, me imagino yo que era un espacio de discipulado, supongo yo, porque eso sí no lo explicaron, y decía, aunque en esta damos la teología bíblica y les enseñamos principios de cómo convertirte en un servidor, para nosotros después de Dios, lo más importante son las personas, dijo él. ¿Cuál fue el consejo del apóstol Pablo a Timoteo? ¿Tú verás lo que enseñas? Por allá cada quien lo que crea. Allá cada quien lo que crea fue el consejo del apóstol Pablo a Timoteo. Pregunta, ¿el apóstol Pablo tenía el Espíritu de Dios, sí o no? ¿Estaba lleno del Espíritu del Mesías, sí o no? Timoteo, el pastor Timoteo era un joven. Timoteo, el pastor Timoteo, ¿él estaba lleno del Espíritu del Señor, sí o no? ¿Sí o no? Una persona llena del Espíritu del Señor no le va a decir a usted enseña lo que quiera, ¿o sí? Una persona llena del Espíritu de Dios no va a hacer shows baratos, perdóneme que lo diga de esa forma, ni cosas así súper espectaculares. Una persona llena del Espíritu de Dios le va a decir, te comprometo en juramento, en presencia de Dios y de Yeshua Mesías, quien juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques conforme a la palabra. Que prediques conforme a la palabra. No es a esto lo que nos lleva verdaderamente el Espíritu del Mesías, ya que vamos para Shavuot. ¿O por qué creen que Shavuot se conecta con el Sinai? ¿Por qué creen? ¿Por qué creen? ¿Por qué creen? Viene en el Sinai el dedo de Yahvé, escribe en tablas de piedra. Etzba Elohim, su dedo escribe en tablas de piedra. Y en Shavuot viene el dedo de Yahvé, su espíritu, a escribir ya no en tablas de piedra, sino acá y acá. Y nos va a decir, entonces se levantó Pedro, ¿cierto? Lleno del Espíritu del Señor, a decir, por respeto a ustedes no vengo a enseñar doctrina porque allá cada quien lo que cree. Más bien hagamos un círculo y que todos nos despalomemos acá y hagamos cosas que no corramos como locos acá, ¿no? Embriaguémonos todos, embriaguémonos todos. De hecho, si usted revisa, y lo vamos a estar revisando, en Hechos capítulo 2, hablando acerca de la embriaguez del espíritu, ¿no? En Hechos capítulo 2, cuando le dijeron a Pedro, ¿se acuerdan lo que le dijeron? Están tomados, están llenos de vino, están llenos de mosto, ¿cierto? ¿Qué dijo Pedro? ¡No! Inmediatamente dijo no. Inmediatamente dijo no, esta es la promesa. Esta es la promesa, la promesa, la promesa, la promesa. Pero hoy en día muchos dicen que se embriagan del Espíritu. ¿Por qué no sigan el ejemplo de nuestro apóstol? Y dicen no, esa es la promesa. Es que no me quiero adelantar a los temas que vamos a ver a continuación. ¿Y saben qué es lo más curioso, amados? Que esta persona, también tengo la evidencia, reitero, que esta persona que dijo eso escribió un libro. ¿Saben cómo se llama ese libro? ¿Quieren que le diga cómo se llama ese libro? En honor al Espíritu Santo. ¿Ya usted sabe quién es? Pululan los libros del Espíritu Santo, que no son conforme a la Escritura. Los libros que yo he podido leer desde los 90, porque yo quería ser llena del Espíritu Santo. De hecho, yo era joven, y alguien me dijo, yo a ti te veo como a la señora Kathryn Kuhlman, me dijo. Y yo, ¿ah? ¿Qué? Y uno como que en ese momento digo, ¡ay, la Kathryn Kuhlman! ¿No? ¿Ustedes saben quién es Kathryn Kuhlman? ¿Sí? ¿Así? Entonces yo, bueno, faldas no uso, ¿no? Entonces ya por ese lado, ¿no? Teatral no es que sea. Siempre me ha gustado estudiar la Escritura, siempre. Siempre, desde niña la leía, Y después me puse a leer los libros de ella, y después de su sucesor. Y yo también fui convencida de que lo que esos libros decían era el Espíritu del Santo.
Pero ahora entiendo que no tiene nada que ver con la escritura, ni con el propósito del Espíritu, ¿no? Sino que son más vivencias personales. Son vivencias personales. Y de repente estaba hablando, estaba en un desayuno, en una conferencia, y de repente comencé a sentir un cosquilleo, no sé qué, y yo no siento cosquilleos. Problema. Según eso, problema. Pero amo su palabra. Amo su palabra, amo su palabra, amo su palabra. ¿Cuántos de acá tienen cosquilleos? ¿Cuántos de acá aman su palabra? Amén. Amamos su palabra, amamos su palabra. Un día, en una congregación de fuera de Tunja, pues es que a ver, vamos a ver si es que somos una congregación llena del Espíritu del Señor o no. Previamente se me había acercado un joven. Me buscaban mucho de los jóvenes para ese tipo de consejerías, no sé por qué, gracia que el Señor puso en mí, tal vez. En ese entonces no era pastora, tal manera que me decían por el nombre. Me decían, Jimena, tengo un problema, que soy adicto a determinado tipo de películas. Ustedes ya sabrán aquí porque hay menores de edad. ¿Cierto? Ya todos sabemos, no eran las de Disney, si acaso. Ya todos entendemos qué género de películas, perfecto. Y no solamente a ese tipo de películas, sino a lo que sucede después de que uno, o mientras uno está viendo ese tipo de películas, me decía él. No tengo yo que ser explícita, ya todos sabemos de qué estaba hablando, ¿verdad? Todos lo saben. ¿Ok? Obviamente, ¿qué hace uno? Habla conforme a la palabra. El mega evento de ser llenos del Espíritu Santo, de ser llenos. Es que hecho fueron varios jóvenes los que tenían esa situación allí, eran varios jóvenes. Y recuerdo yo que él venía del cono norte, la mitad de la iglesia estaba desocupada, pero traía todo un marketing de cámaras, ¿no? Y decía el camarógrafo, mira, tómame desde acá, desde donde se ve lleno, hasta allá. O sea, las sillas vacías no. Yo no. Eso sí, ya en video eso se veía a reventar. Es que uno a veces, las redes sociales son la cosa más engañosa que hay en la vida, ¿o yo? O yo lo más engañoso, es lo más engañoso. ¿Y sabe qué hacía el hombre que estaba allí en su supuesta manifestación del Espíritu Santo? Porque tienen un caminado de soberbia impresionante, yo no sé por qué, ¿no? Sacan pecho, ¿no? Y caminan así, miran así, y como que huelen, olfatean, no sé qué olfatean, pero olfatean. Porque yo estaba ahí en la silla de adelante, yo estaba ahí, yo estaba mirando, ¿no? Y yo era así todo el tiempo. Esa costumbre fea yo sí la tenía, si algo no me gustaba, yo era así. Yo era, ya no, ya el Señor me sanó, me liberó, pues. Y los que estábamos con cara de, ¿qué? Nunca nos llamó y nos dijo, ven acá, oro por ti. Pero los que estaban de alguna manera haciendo algún movimiento raro así, porque hacías, a ellos sí los llamaba adelante. ¿Nunca se dieron cuenta de eso? Sí. Hay un meme que dice, ¿por qué en todas esas campañas el único que no se cae es el camarógrafo? Todos se caen al piso menos el camarógrafo. Hay un meme que vi por ahí en redes sociales, de verdad lo vi. Todos en el piso, bajo el poder, menos el camarógrafo. La cámara es costosa, ¿cómo caer el camarógrafo, por Dios? Y a los que estaban así como en ese mareo, los pasaba adelante y allá en el altar los remataba. Se caían al piso. Es lo que tiene que ver con la sugestión. Ahora, si a mí me dicen, cállese blasfema, que eso es el Espíritu del Señor, ¿usted sabe qué predicó? ¿Usted sabe si predicó de la Escritura? ¿Usted sabe si predicó de la palabra? Yo se lo puedo decir, no lo hizo, no lo hizo. Él se llevó toda la gloria porque era un hombre lleno, pero no lo hizo. No lo hizo, amados. Vamos para Shavuot. Necesitamos entender realmente qué es lo que es el Espíritu del Mesías. Hay gente que se frustra, hermana Miriam, se frustra porque dicen, yo llevo 20 años orando por alguien y nunca nadie se me ha caído. No he tumbado a nadie. No. Yo no tumbé a nadie. Yo no tumbé a nadie, hermano. Y yo veía que lloraba y no se caían y después venía otro oraban y ¡pum! Y yo, pero, ¿será algo en mí? No tengo el Espíritu. Es que las cosas no funcionan de esa manera.
Y pasó aquel muchacho que previamente me había hecho su problema con ese tipo de películas. Comenzó a batir los brazos fuertemente, temblaba. Se fue para el piso, ¡pam! Porque eso sí se meten unos golpes tremendos, ¿no? A los que nos ha tocado recibir, los que en antaño caíamos, nos tocaba recibir, llegábamos a la casa así. Llegábamos con las vértebras así. Claro, ¿no? Reciba, Jimena, reciba. Y hay de que Jimena no reciba, el profeta va orando, reciba. Y a uno le hacen con los ojos así, reciba, reciba. La última vez me cansé y dije, pues que se azote, que se estrelle, porque es que yo aquí poniéndome a recibir, ¿por qué no predican? Porque no predican conforme a la palabra. ¿Por qué no enseñan conforme a la palabra? Vamos rumbo a Shavuot, eso es el espíritu del Mesías. Y la última vez había una señora al lado y comenzó así. Y esta quiere que yo la reciba. Pues ya, no voy a recibirla, ¿compa qué? ¿No? Y después comenzó a girar. ¿Qué hice yo? No era muy disimulada en ese momento. Me decía así. Uy, no sé, yo espero que no. Eso se levantó igual, colorada, pero igual. No, colorada, pero igual. Pasó este muchacho con esa adicción. Se cayó, duró un rato en el piso, se levantó. Yo me quedé mirando, aún tenía yo ciertas dudas y dije, este chino ya cambia con esta. Tuvo una experiencia cercana con el espíritu, ¿no? Era lo que yo creía. Se levantó y ¿saben qué pasó? Ya ni siquiera se congrega. Me tocó dejarlo de seguir en Facebook porque publica unas vulgaridades terribles. Terribles. ¿En serio el Espíritu del Señor hace eso, amados? ¿En serio? Es que no se siente, allá no se siente el Espíritu. ¿Cómo quiere que se sienta? No sé, ayúdenme, ¿cómo hago para que se sienta? No sé cómo hacer. Se vive, se obedece. Sí. Se siente a través del fruto que él produce. Yo espero que haya quedado allá en YouTube la voz de Paola. Entonces, es que yo estoy lleno, tengo todos los dones, pero desobedezco la palabra. ¿En serio? ¿En serio, amados? Tengo todos los dones, pero esa Torah para judíos. Nadie por el Espíritu del Señor va a decir que esto caducó, que está abolido. Nadie. Pero hace milagros. Pero llena coliseos. Y hay que orar mucho definitivamente. No hagan nada por competencia, versículo 3, o por vanagloria. Antes bien con humildad estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Vamos al versículo 6 porque aquí comienza, al 5 porque aquí comienza entonces a explicar este descenso. Haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Yeshua Mesías, el cual estando en condición de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Ojo a esto, recuerdan que lo vimos hace 8 días, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Recuerda cómo comenzó ese descenso? Y que ahí dijimos, 2, vamos ya para el 7, es que me salté harto, de Filipenses, estaban todavía pensando en el testimonio del amigo de Guatemala, ¿no? No, hablo de Cash, no del otro. No, estaban en Timoteo, no, ya salgan de Timoteo, error mío, a veces me pasa, a veces me equivoco, a veces. Ya volvamos por favor a Filipenses, qué pena con ustedes, qué vergüenza. Filipenses 2, ¿qué? 7. Sí, no, este sentir quedó también en Yeshua. Y viene el descenso, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y esta palabra despojar, le voy a poner una tarea para de hoy en 8 días. ¿Le parece? Va a acordarse de esta palabra despojar, que significa vaciarse, ¿sí? Vaciarse, con V, vaciarse, ¿cierto?
¿En 8 días se va a acordar de esa palabra, por favor? ¿Sí? En 8 días me promete que se lo... Pues no me prometa, no, porque es... Pero vaciarse. Es decir, entró en un estado de vaciedad. Si esa palabra existe, no sé, algún profesor que me diga si la palabra vaciedad existe, ¿sí? O vaciamiento. Mejor dicho, se vació a sí mismo. Después miramos el término correcto. Pero usted me va, por favor, se va a acordar porque eso lo vamos a ver de hoy en 8 días. Y vamos a hacer un paralelo. ¿Listo? Tomando forma de siervo, entonces ahí comienza ese descenso. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente a su padre hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Y entendíamos entonces que ese descenso al que nos habla el apóstol Pablo en Efesios 4:9 hace referencia justamente ¿a qué? Siendo Dios, ¿cómo se hizo? Descendió, pero no solamente se hizo hombre, sino que también se vació, se hizo hombre, pero también fue obediente hasta dónde, hasta la muerte. Mire ese descenso, amén. Pero vamos a continuar con ese descenso y vamos a continuar, por favor, en Gálatas 4:4. Regáleme unos minutos más porque necesito dejar este tema planteado, ¿le parece? Gálatas 4:4. Fíjense que estamos viendo el descenso de Yeshua y estamos mirando a ver si realmente fue a hacer una campaña evangelística al infierno a salvar a las almas que estaban allí. Y eso lo estamos viendo desde el Omer Reshit, ¿no? Desde hace 5 semanas atrás, 5 Shabbat atrás. Ahora, yo sé que muchos ya conocen este versículo, pero hombre, me he dejado llevar por el ejemplo del pastor Carlos. Aunque él sabe que él ha enseñado y ha puesto ese fundamento escritural, cada vez que él toca un tema vuelve y nos insiste como si fuese la primera vez que lo escuchamos todos. Hoy va a ser la primera vez que lo escuchamos todos. Bueno, obviamente yo sé que muchos están en la escuela en SFOMI, pero vamos a verlo. ¿Y por qué quiero que usted lo sepa? Porque después de Shavuot vamos, si el Eterno nos da vida, a iniciar las casas de palabra. Y los servidores van a estar enseñando también en las casas de palabra, pero si alguien llega a decirles a ustedes, a inquirir, a decir, ¿y esto por qué? Usted se va a acordar de esa enseñanza, ¿listo? Vamos a continuar mirando el descenso de Yeshua. Gálatas 4:4, ya les había dicho. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, no se envió a Él mismo, ¿ok? Envió a su Hijo, nacido ¿cómo? Mire ese descenso. Y nacido bajo ley. Recuerde usted que el artículo la, y recuerde usted, y esto lo dicen los estudiosos de los idiomas bíblicos, el artículo la sobra. Nacido bajo ley, el artículo la no está. Ahora, como estamos tan acostumbrados a decir la ley, bajo la ley, si usted de pronto mentalmente dice, bueno, bajo la ley, si usted quiere, pues tampoco lo va a decir, no lo haga, ¿no? Pero dice que fue nacido bajo la ley. Ahora, bajo ley. ¿A cuántos de ustedes les han dicho que no tienen que obedecer los mandamientos porque no viven bajo la ley, sino bajo la gracia? Levante la mano. Ay, entonces sigamos, ¿no? De mí dijeron, se dejó llevar por todo viento de doctrina. Y yo, sí, por la sana doctrina, por el viento de el viento, su ruach, me llevó a la sana doctrina. ¿Miramos esto? Miremoslo, bajo la ley. ¿Cuántos de acá están bajo la ley? Ok, vamos a mirar. Me encanta. Vamos a mirar. Recuerde usted que la expresión bajo ley, mi querido Alex, es una expresión jurídica. Han escuchado que le caiga el peso de la ley, ¿no? Cuando uno va a una audiencia pública, ¿cierto? Que le caiga el peso de la ley. Y la palabra en griego es hiponomon. Hipo con H, como si fuera hipo, hiponomon. Ahora, antes de decir el significado, quiero hacer un ejercicio con usted y ahí la dejamos.
¿Me permite hacer ese ejercicio con usted? ¿Me lo permite? Sí, por favor, por favor. Y usted también en su casa, si quiere, hágalo. Es más, si usted está en su casa, tiene una ventaja grande y es que usted puede cotejar todo lo que le voy a decir en Google. Lo puede cotejar, ¿ok? Es más, si lo escucha en diferido por YouTube, usted lo puede hacer. Póngale atención. Vamos a acudir a un texto, ¿ok? Que usa exactamente la misma expresión hiponomon, que se ha traducido como bajo ley, o bajo la ley si usted quiere, pero es bajo ley. ¿Ok? Vamos a ir a un texto que habla de hiponomon, que es lo que se ha entendido como bajo ley o bajo la ley. ¿Les parece? ¿Desea acompañarme, por favor, a ese texto? Por favor. Vamos a ir a la epístola del apóstol Jacob o Santiago, se ha transliterado como Santiago. Capítulo 2, por favor, versículo 8. Santiago capítulo 2, versículo 8. ¿Están ahí? ¿Estamos ahí? ¿Estamos bien ahí? ¿Cómo vamos de enseñanza hasta ahí? ¿Vamos bien o no vamos bien? ¿Sí? Ve que me he estado tomando mi tiempo. Santiago 2, 8. ¿Estamos ahí? ¿Ya estamos? Hasta que no me digan ya, yo no. Ok, listo. Mire lo que dice, si en verdad cumplen la ley real, espéreme un segundito, ¿cómo así? ¿Cuál es la ley real? ¿Cómo así? Eso no debe ser la Torah, eso debe ser otra cosa. La ley, pero mire lo que está diciendo, hermana Ana Rosa, la ley, está hablando de la ley y cómo la está catalogando el apóstol. Real, la palabra real es la palabra basílicos. Basílicos, que significa algo que está conectado a un reino. Ahora sí, ¿se acuerdan que al comienzo les dije grábese la palabra reino? La ley real, ok, dice, basílicos, ley real, algo conectado a un reino. Pregunta, ¿una ley? ¿Hay una ley ahí? Pero dice Santiago, una ley real. ¿Conectada a cuál reino? ¿Al del rey Herodes será? ¿Al de Constantino será? ¿A cuál rey? ¿A cuál rey? Entonces, si en verdad cumplen la ley real, conforme a la escritura. ¿Cuál es la ley real? Conforme a la escritura, conforme a la escritura. Ya mire cómo nos está reduciendo el espectro, ¿cierto? Para poder entender. Eso es lo que hace el Espíritu del Mesías, llevarnos a toda verdad. Si en verdad cumplen la ley real conforme a la escritura. ¿Qué continúa diciendo el versículo? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien haces. ¡Pum! Se reduce más el espectro. ¿Hacia dónde nos está remitiendo específicamente? Amarás a tu prójimo con... Reduce todavía. Habla de la ley real. ¡Fum! La ley real es conforme a la escritura. ¡Fum! Pero reduce más. ¡Fum! Levítico 19, 18. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso está en Levítico. Imagínese usted que la Torah dice eso. Imagínese. Entonces, ¿la Torah es la ley real, sí o no? Levítico 19, 18. Entonces, ¿la Torah es la ley real, sí o no? Es la ley de un reino, ¿no? Es incoherente hablar del reino de Dios y desechar la Torah. Es que yo soy una mujer de reino. Yo ando en dimensiones de reino y fluyo en el poder del reino. Y el reino aquí y ahora. Y la Torah, eso es para judíos, Jimena. ¿En serio? La ley del reino de Dios es la ley real. La Torá de la libertad le llama al mismo Jacob. Una vez la pastora Yamile estaba predicando, la última vez que predicó, y dijo, y hablando acerca del reino, ¿no? Y dice, y hablaba así, y el reino para qué, y el reino, y el reino, y el reino, y eso el púlpito les queda pequeño, hablando del reino. Pero ignoran la ley real, la ley del reino. Yo decía, uy, es verdad, y el reino para acá, y el reino para allá, ¿no? Y el reino. No, pero yo hago intercesión de reino, intercesión profética de reino. Voy a dejarle esta perla. Proverbios 28, 9 dice, el que aparta su oído para no oír la Torá, su oración también es abominable. Proverbios 28, 9, el que aparta su oído para no oír la Torá, su oración también es abominable. La palabra que esté allí es la palabra tueva, abominable, algo que produce la idolatría en el Señor. Entonces, antes de decir hecho está, antes de orar y decir hecho está, revise si usted está cumpliendo o no los mandamientos, porque se le puede andar volviendo confesión positiva.
Y de allá el esoterismo es... Pero, versículo 9, pero si hacen acepción de personas, ¿cometen qué? Pecado. ¿Y qué es pecado? Infracción de la ley. Y mire lo que continúa diciendo el texto. A mí me interesa que todos tengan sus Biblias abiertas o sus celulares ahí abiertos en esa página. Bueno, abiertos. ¿Están allí? Y dice, ¿y qué dice? ¿Y qué dice después? Cometen pecado ¿y qué dice? Se lo ruego usted, dígame. Y quedan convictos por la ley como transgresores. Ahí está la palabra huponomon. Ahí está la expresión huponomon. Lo mismo que se traduce bajo la ley. Ahí está la expresión huponomon, señores. Si quieren, ustedes pueden verificar en su casa. Yo les ruego, si les suplico que usted lo haga. Ahí está la expresión huponomon. La expresión bajo la ley. Y entonces, y quedan convictos por la ley como transgresores. ¿Cómo así? O sea que la expresión huponomon o bajo la ley es quedar convicto por la ley como transgresor. ¿Cómo así? Si a mí durante toda mi vida me enseñaron de manera reiterativa que estar bajo la ley es estar confinado y obligado y yo tengo que cumplirla, pero el texto me dice otra cosa. Ahora, voy a cerrar con este último ejercicio. En 2 minutos, quiero pedirle un favor y es que me permita, incluso menos, que me permita leerle algunas versiones, no traducciones, sino versiones diferentes a esta parte del versículo, en donde vamos a encontrar la expresión huponomon, ¿ok? Porque usted va a decir, no, es que quedó mal traducido, no, y la Jimena tan conveniente, mire cómo nos está engañando, no. Y lo quiero hacer porque es una iglesia llena del Espíritu del Señor, ¿o no? Amén. ¿O no? O apague y vámonos y dejemos así y sintamos rico ahorita al final. ¿Qué hacemos? ¿Me permite usted leerle? Porque si es como nos lo han enseñado, que según Gálatas 4, entonces el Señor nació y le tocó obligado, así ahorcado, para que obedezca la ley porque nadie más pudo. Sí, tico. Vamos a ver si es cierto. No obedezco los mandamientos porque no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia. A ver, señores, ¿qué es estar bajo la ley? Se lo voy a leer en varias versiones, en algunas, no en varias. Se lo voy a leer en la Biblia de las Américas, pero la segunda parte, no todo, sino la segunda parte. Dice la Biblia de las Américas, ¿ok? Pero se lo voy a leer en español latino, no ibérico, porque eso de fuisteis, cometisteis, a mí como que no hablo así, no estoy. Se lo voy a leer en español ibérico. La Biblia de las Américas dice, cometen pecado y son hallados culpables por la ley como transgresores. Ahí también está la palabra huponomon, bajo la ley. Ahí está, yo no le estoy mintiendo, busquen su casa si quiere, busquen su casa, huponomon, bajo la ley, que la ley los haya como transgresores. Entonces estar bajo la ley es cuando la ley me haya a mí como transgresora, o cuando la ley, o que estoy obligada a obedecerla, y perdónenme si estoy siendo muy dramática, pero es que así se lo ponen a uno afuera, ¿o no? Es que yo ya no estoy obligada a obedecerlo porque yo no estoy bajo la ley. Su merced lindo dice todo lo contrario. La Dios habla hoy, dice, cometen pecado y son culpables ante la ley de Dios. Está la expresión hiponomon, bajo la ley. Entonces estar bajo ley es ¿qué? Es ser culpable ante la ley de Dios. No es estar obligado a obedecerla, ¿sí ven? La Nueva Biblia de las Américas dice, cometen pecado, que el pecado es infracción de la ley, cometen pecado y son hallados culpables por la ley como transgresores. Misma expresión huponomon, misma expresión bajo ley, o bajo la ley, pues. Si ven, le estoy leyendo varias versiones porque yo sé que hay personas que dicen, y la Jimena se torció, no, me enderecé, crea, el Espíritu del Señor me enderezó, nos enderezamos. La Nueva Biblia Viva dice, pecan, no dicen cometen pecado, esa dice pecan y son culpables de violar la ley. ¿Más claro o no? Ahí está la expresión hiponomon. Ahí está la expresión bajo la ley. Ahí está más claro, no, si usted haga el ejercicio.
Haga el ejercicio en su casa y revise la Biblia católica, que es muy chévere porque a veces tiene unas cosas que uno dice, ay, mire, esto lo dice la Biblia católica y es más clara, ¿no? Esas de bolsillo grandísimas, ¡fum!, de relieve, ¿no? Que salen los personajes ahí de bolsillo. ¿Ok? Está la Nueva Traducción Viviente. ¿Cómo me gustó esta versión de la Nueva Traducción Viviente? Me gustó tanto la Nueva Traducción Viviente, esta, porque hay otras que uno dice, uy, aquí se le fueron las luces a la Nueva Traducción Viviente. Cometen pecado, son culpables de violar la ley de Dios. Ahí está la expresión huponomon, ahí está la expresión bajo ley, amados, amados. Abramos los hermosos ojos y dejemos que el Espíritu del Mesías cumpla su propósito, que es llevarnos a toda verdad. No hacer así, cosas así. Entonces estar bajo... Y bueno, Reina Valera, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Entonces, amada congregación, ¿qué es estar bajo ley? Dice el pastor Carlos, quedar señalado por la ley como transgresor. Y me gusta como hace siempre, quedar señalado por la ley como transgresor. ¿Cuántos transgresores de la ley hay acá? Ok, pregunta. Los que dicen que no están bajo la ley y que por eso no tienen que obedecer, realmente están señalados por la ley como transgresor. Son violadores de la ley. Son violadores. Tenía que llegar a este punto ya para irnos. Tenía que llegar. Y bueno, dejemos hasta acá, ¿no? Ahorita al final verificamos y entonces yo le voy a escribir a Paulita para que me corrija, su merced no sea malita, el versículo ya, pero por escrito en el comentario de YouTube, ¿listo? No, pero fuimos a Levítico, pero ahorita al final, o sea, ahorita al final porque si no todas las voces se escuchan, 19, 18, hermana Miriam, ¿cierto? Ahorita, por favor, mire, ahorita porque si no se me arma aquí el sonido harto por YouTube. Pero entonces ahorita lo leemos, ahorita lo leemos. Si alguien me lo va buscando, le agradecería muchísimo. Entonces, porque no estamos bajo ley, sino bajo gracia. Porque por gracia somos salvos y amados, pero para estar bajo gracia yo no tengo que estar señalada por la ley como infractora. ¿No? Una cosa es gozar de la libertad y de la gracia que nosotros tenemos acá, porque tenemos libertad de locomoción, y otra cosa es ir a la cárcel del Barney, ¿cierto? A ver si ellos gozan de libertad de locomoción y de gracia para poder desplazarse. ¿Quiénes gozan de esa gracia y de esa libertad? Nosotros, porque no hemos infringido la ley, porque no quedamos señalados por la ley como transgresores, porque el juez nunca no nos ha condenado, pero ellos han sido señalados por la ley como transgresores. Humanamente hablando, no están bajo gracia. De tal manera que aquella persona que dice que está bajo gracia y que por eso no está bajo la ley, no tiene que obedecerla, con mucho amor y con mucho corazón, le digo, déjese guiar por el Espíritu de verdad, porque le han estado mintiendo. ¿Oramos? Amén. Oremos. Amado Dios, te damos gracias, Padre amado. Te damos gracias y yo quiero que hoy agradezcamos al Señor, porque yo creo que Él ha venido abriendo nuestro entendimiento, ¿o no? Ha venido enseñando, nos ha venido abriendo nuestro entendimiento, amados, y bueno, no pudimos hablar acerca del adversario, pero eso lo vamos a ver de hoy en 8 días, pero vamos a dar gracias al Señor, vamos a pedirle al Señor que su Espíritu nos llene en esta tarde, que podamos enfrentar la semana que viene, pero que podamos enfrentarla en obediencia. ¿En obediencia a qué? A la Torá, en obediencia a su palabra. Ahora, a mí se me pasó decirle algo ahorita y es, ¿quién me ayuda a mí a no estar bajo ley? ¿Quién me ayuda a mí a tener entendimiento de lo que es la ley? El Espíritu Santo. Yeshua lo dijo y se tradujo como parácleto, como parácleto.
En el entendimiento lo hemos aprendido. El Paráclito, casi que es colega nuestro, querido Alex. El Paráclito es un asesor legal, es un asesor jurídico. Y solo un asesor jurídico, alguien experto en leyes, me puede hacer entender a mí la norma. Eso lo vamos a estar hablando no sé hasta cuándo. Ahora sí, Padre, damos gracias, Señor, Dios soberano, por este tiempo que nos ha regalado. Señor, no se trata de burlarnos de nadie, no se trata de hacer quedar mal a nadie, se trata de que tú nos abras los ojos, Padre. Se trata de que podamos ser los depositarios del Espíritu prometido, Señor, por el profeta Ezequiel. Se trata de poder caminar con el Espíritu, con el mismo Espíritu con el que caminó Yeshua en obediencia hasta la muerte, si es necesario, Dios de los cielos. Se trata de hablar lo que nuestros apóstoles hablaron, de conducirnos bajo el temor y la unidad de la Escritura, Señor. Porque, Padre amado, si nosotros viéramos, Señor, si nosotros viéramos que Yeshua, si nosotros viéramos que nuestros apóstoles, si nosotros viéramos que los profetas hicieron la cantidad de cosas que hoy en día muchos están haciendo, supuestamente llenos de tu Espíritu, Señor, créeme que sería lo primero que estaríamos enseñando y practicando. Pero nunca jamás se vio tales cosas en la Escritura, jamás se ha visto tanta cosa, Señor. Abre nuestros ojos, Padre, abre nuestros oídos, Padre. Yo oro, Señor, Dios de los cielos, como sierva tuya, Señor, y como sierva de mis hermanos que están acá en este lugar y que están conectados. Oro, Padre amado, para que en el nombre de Yeshua Mesías, ellos sean llenos de tu Espíritu, que sean llenos de tu Espíritu, Señor, que cuando regresen a sus casas, Señor, por ningún motivo se regresen discutiendo, Señor, que cuando lleguen a sus casas, si hay algún familiar allí, por favor, que ellos puedan ir con esa mansedumbre en ti que solo puede producir tu Espíritu, Señor. Que cuando salgamos de acá, Señor, salgamos con deseos de ser uno con la Escritura, de ser esos guardianes de la Torá, Señor, y que podamos, Señor, combatir hasta la sangre, Señor. Padre, oramos para que tú levantes esta congregación en Tunja como un faro de luz, Señor, como una antorcha encendida, Dios de los cielos, en donde tu nombre sea magnificado, en donde tu nombre, oh Yeshua, sea levantado, Señor, y en donde nosotros podamos estar vestidos con tus santos mandamientos, con tu preciosa palabra. Oramos, Señor, Dios de los cielos, para que tú, por favor, si es tu voluntad, Señor, envíes la respuesta a las oraciones de nuestros hermanos, Señor. Envía la respuesta, Señor. Envía a esas personas que serán de bendición para cada uno de ellos, Dios de los cielos. Gracias, Señor, porque tú nos entras en un nuevo proceso, Señor, en un nuevo tiempo, Señor, Dios de los cielos, para gloria y honra de tu nombre, oh Yahvé, Dios del cielo y de la tierra. Te damos gracias, Señor, en Yeshua Mesías, Señor Dios nuestro. Amén y amén. Damos gracias al Señor. Damos gracias al Señor. Bueno, amén. Damos gracias al Señor. Quiero despedir a mis hermanos de YouTube, diciéndole, por favor, si este mensaje fue de bendición, le pido por favor que le dé like con el objeto que no quede refundido por allá. Y hay personas que me han dicho, que escuchan las enseñanzas. Alguien le dijo a mi mamá hace como 15 días, yo veo a su hija por YouTube, pero no se acuerda quién fue. Pues para esa persona un abrazo y muchas bendiciones. Por favor, si este mensaje fue de bendición, difúndalo en sus redes, porque se están difundiendo cualquier cantidad de cosas absurdas de verdad. Un abrazo y bendiciones.